¿Listo? Bien, entonces hoy pues continuamos con la guía de estadística que no hemos trabajado. Pues, por obvias razones el día se nos perdió clase lastimosamente. Entonces pues vamos a continuar acá, ¿listo? Buenos días, Camilo, ¿me escucha? Bien, entonces muchachos, el tema para hoy es sucesiones. ¿Sí? Vamos a mirar qué son las sucesiones. ¿Sí? Vamos a identificar qué son, cómo apreciarlas y qué hacer con ellas. ¿Listo? Bien, listo. De una manera muy sencilla, muchachos, muy clave, una sucesión es una secuencia ordenada de números. ¿Listo? Eso es una sucesión, es una secuencia. ¿Listo? Ok. Se llama término de una sucesión a cada uno de los elementos que constituyen dicha sucesión. Para, para representar los diferentes términos de una sucesión, se usa una misma letra con distintos índices, los cuales indican el lugar que ocupa dicho término dentro de la sucesión. ¿Listo? Esos son los dos conceptos claves que debemos tener en cuenta para este tema. ¿Listo? Entonces, muchachos, una sucesión puede ser cualquier secuencia. Acá tenemos un ejemplo. 3, 6, 9, 12, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, ¿listo? Etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Camilo, para la primera sucesión, ¿qué patrón puede distinguir? Para la que es 3, 6, 9, 8, perdón, 3, 6, 9, 12, 15. Camilo, ¿me escucha? Señor, ¿Qué patrón puede ver en la sucesión que está acá encerrada en color amarillo? que va en 3 en 3. Que va de 3 en 3. Perfecto, muy bien, sí señor. O sea que es un múltiplo de 3. Esa sucesión es un múltiplo de 3. Bien. Catherine, la segunda, ¿qué puedes ver en la segunda? Está en color verde. Que va de 2 en 2, profe. Exacto, Y Catherine. un múltiplo de 2. Muy bien, son múltiplos de 2, va en grupo de 2 y son pares. Bien. Y Carla, la última que está en color como rosado, ¿qué puedes ver en ella? Eh, uno, uno sobre uno, uno sobre dos, uno sobre tres y uno sobre cuatro. Muy bien, Carla. Eso, ¿cómo lo leemos? ¿Cómo decimos? Pues miras que el numerador siempre es 1, ¿cierto? Pero el denominador siempre va avanzando de 1 en 1. O sea, va subiendo de 1 en 1. 1, 2, 3, 4. El siguiente término, ¿cuál sería, Carla? Por ejemplo, si te piden escribir el siguiente, o suponer, no es que supongamos a ciencia cierta, ¿cuál número crees que siga después de un cuarto? Tenemos 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4. ¿El siguiente cuál sería, Carla? Quinto, Sí, un quinto, como dices. Muy bien. Excelente. ¿Listo? Catherine, para el tuyo, ¿cuál crees que es el número que sigue? Después de 12, 14, ¿cuál viene? Catherine, Señor, mira, para tu ejemplo, este que está en color verde, ¿cuál crees que es el término que sigue? Después de 12, 14, ¿cuál viene? 16. Exacto, vendría el 16, muy bien. ¿Listo? Estamos ahorita suponiendo, no es que nosotros Buenos sepamos. días, profe. Hola Valentina, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Bueno, gracias a Dios. señor. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios, Valentina, ¿vale? Me alegra que estés bien. ¿Listo? Ya te vuelvo a explicar, dame un segundito. Y Camilo, para tu ejemplo, ¿cuál considera que es el que sigue? Señor, ¿Vale? Para el ejemplo de Camilo, este que es el color amarillo, ¿cuál es el término que sigue después del 12 y el 15? ¿quién yo? Sí, Catherine, dime tú si quieres, ¿vale? ¿Cuál es el que sigue acá? Para el primero. 18. 18, Catherine, muy bien. ¿Listo?
Bueno, Valentina, vente, te vuelvo a decir, ¿listo? Valentina, la guía para hoy es la guía de estadística de sucesiones y series, ¿sí? Entonces, vamos a identificar, Valentina, qué es una sucesión. Una sucesión, de una manera muy sencilla, es una secuencia ordenada de números, ¿sí? Entonces, es una secuencia, pero el comentario principal es que sí o sí es ordenada, sigue un protocolo, un patrón. Tenemos acá tres ejemplos, ¿sí? La primera, en amarillo, 3, 6, 9, 2, 4, 6, 8. Y la tercera, 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4. ¿Listo? Entonces veíamos con los muchachos qué tenían en común o qué patrón seguían. Puedes mirar, Valentina, que en la primera van aumentando los números de 3 en 3. ¿Sí? Para la segunda van aumentando los números de 2 en 2. ¿Sí? Y para la tercera va aumentando el denominador de 1 en 1. ¿Listo? Mira, 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4. ¿Listo? Muy básico. Entonces, ¿qué más? Además de eso, se conoce como término de la sucesión a cada uno de los elementos. Por ejemplo, el 2 es un término, el 4 es un término, el 6 es otro término, el 8 es otro término, ¿listo? Cada uno de los elementos se conoce como un término diferente de la sucesión y se suele representar con una letra y un número. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá el primer ejemplo, el ejemplo A, este que está acá. Tenemos esta sucesión, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puntos suspensivos, donde tenemos que el término A5 es igual al número 5. ¿A qué equivale este término A5? Ese término de la sucesión A5 quiere decir que es el número que esté ubicado en la quinta posición para el elemento A. Entonces, todos estos son los elementos del conjunto A. Y el que está en la quinta posición, valga la redundancia, es el número 5. ¿Listo? Por eso es que se dice que A5 es igual a 5. ¿Listo? Muchachos, claros aquí, ¿cierto? Sí, señor. Vale, Carla, gracias. ¿Listo? Miremos ahora el segundo ejemplo, ¿listo? B, 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Listo? El tercer término sería B3. ¿Cuál es el elemento que está en el tercer término? El número 6. ¿Listo? Por lo tanto, B3 es igual a 6. ¿Listo? Ahorita estamos básicamente como identificando. ¿Listo? Nada de especial. ¿Bien? Ok. Ahora, muchachos, lo que nos interesa, con lo que vamos a trabajar, es que estas sucesiones se pueden expresar como funciones matemáticas, se pueden expresar no netamente de esa forma, sino al tener una función, vamos a conocer todos esos elementos. Por ejemplo, ¿listo? Miremos este otro ejemplo. El conjunto de números 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. ¿Listo? Entonces, vemos que cada uno de esos términos, ¿sí? Primero empiezan en 2 y van a aumentar de 2 en 2. ¿Listo? ¿Ok? Tiene un patrón de 2 en 2. Entonces, en el ejemplo que antes mencionó Catherine, ella dijo son múltiplos de 2 y es totalmente cierto. ¿Listo? Con lo cual nosotros decimos que la fórmula general de esa sucesión a la n es igual a 2n. ¿Por qué? Porque para cada elemento, ¿sí?, le corresponde un factor multiplicativo de 2. Por ejemplo, para el primer término quiere decir que n vale 1. ¿Listo? Si n vale 1, ¿cuánto vale a n? 2 por 1, que es 2. Cumple el primer término. El segundo término, cuando n vale 2, 2 por 2 me da 4. También cumple. Siguiente, el tercer término, cuando n vale 3, 2 por 3 que me da 6, cumple. ¿Listo? Y así encontraré la manera de que cumplan los demás, 8, 10 y 12. Con lo cual, esa expresión matemática da solución a la sucesión 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. ¿Listo? Muchachos, ¿hasta dónde vamos bien? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Carla, ¿cómo vas? Bien, Listo, Carla, muchas gracias. Camilo, Señor, que si vamos bien. sí, señor. Ok.
Camilo, pues suena medio dormido. ¿Listo? Bien. Ahora, muchachos, vamos a ver los tipos de sucesiones. ¿Listo? Ahorita vamos a ver 3. ¿Listo? La primera es la sucesión aritmética. Y es muy fácil de identificar. Muy, muy fácil. ¿Listo? Una sucesión es aritmética cuando cada término se obtiene sumando un término fijo al número que le precede. ¿Qué quiere decir? Que hay una diferencia constante. ¿Listo? Por ejemplo, en el ejemplo anterior que nos mencionó Catherine, acá, cada uno de los elementos están distanciados un factor de 2, ¿cierto? 2, 4, 6 y 8. Vemos que entre el primero y el segundo hay una diferencia de 2. Entre el segundo y el tercero hay una diferencia de 3, perdón, de 2. Entre el tercero y el cuarto hay una diferencia de 2. ¿Listo? Eso es lo que se conoce o se escribe como D minúscula. ¿Listo? Y cada uno de los elementos es igual al término anterior más esa letra D, esa diferencia. ¿Listo? Por ejemplo, para esta sucesión 3, 6, 9, 12 y 15, ¿cuánto vale D, muchachos? ¿Cuánto vale esa diferencia? ¿18, no? Valentina, no, creo que me dices el número que le sigue, ¿sí? O sea, lo que quiero preguntarte, Valentina, es esta diferencia de, ¿listo? Por ejemplo, para estos dos números, para este ejemplo, la diferencia de 2 y 4 es 2. La diferencia de 4 y 6 es 2. La diferencia de 6 y 8 es 2. ¿Ok? Entonces, para este ejemplo, la diferencia es D igual a 2. ¿Listo? Valentina, por favor, para este ejemplo, ¿cuánto es esa diferencia? ¿Cuánto vale D? 3. Exacto, Valentina, muchas gracias. D es igual a 3. ¿Listo? Perfecto. Entonces, si los elementos difieren o tienen una progresión con un factor repetitivo, es una sucesión aritmética, ¿sí? Que va aumentando de 3 en 3, de 4 en 4. Independientemente del número, si tiene una diferencia progresiva, se conoce como sucesión aritmética. ¿Listo? Continuemos, muchachos. ¿Listo? Bien. Aquí tenemos los ejemplos, como nos dijo Valentina, D es igual a 3. ¿Listo? Y dentro de las sucesiones también vamos a encontrar sucesiones crecientes y decrecientes. También es muy fácil de identificar. Como su palabra lo indica, una sucesión es creciente, ¿sí? Si sus términos van aumentando progresivamente. Si el primer término es menor que el segundo, o que el tercero, que el cuarto. Un ejemplo de ella tenemos la sucesión 5, 10, 15 y 20, donde va aumentando de 5 en 5 y va aumentando de manera positiva. ¿Listo? Caso contrario, una sucesión es decreciente si a medida que aumentan los términos, ¿sí? Esos valores empiezan a disminuir. ¿Listo? Por ejemplo, la sucesión 24, 12, 6 y 3. ¿Listo? Vemos que ella empieza a disminuir un factor, no tiene una diferencia fija, pero sí tiene una proporción. ¿Sí? Por ejemplo, Catherine, ayúdame acá. Catherine, la diferencia entre ellos, ¿cuánto es? Para el primer ejemplo, y el ejemplo de 5, 10, 15 y 20. De a 5. Exacto, la diferencia es de a 5, muy bien. Catherine, espérame ahí, no me apagues el micrófono. Es de a 5 porque cada uno de los elementos diferencia de 5. Entre 5 y 10 hay 5, entre 10 y 15 hay 5, y entre 15 y 20 hay 5. Muy bien. Ahora, Catherine, por favor, ayúdame con el segundo, el que está acá. 24, 12, 6 y 3. Pues en la primera parte disminuye 12, después 6 y después 3. Sí, tienes toda la razón. Pero no hay una D constante, ¿sí? No la hay. No. No. Pero que no la haya no quiere decir o no indica que no haya un factor que me lo esté reduciendo. Y sí lo hay. Fíjate, y fíjense muchachos, de que el término siguiente es la mitad del término anterior. Mitad de 24, 12. Mitad de 12, 6. Y mitad de 6, 3. ¿Listo? Entonces, hay una relación, ¿sí?
entre esos términos, que es que van disminuyendo por mitades, pero no hay una D, o sea, no hay una distancia fija. ¿Listo? Entonces es importante que tengan eso en mente. ¿Bien? ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿y Vale. cuando ¿Sí? hay un número así en común, no se le coloca la D? Repítemela otra vez, porfa, explícame, porque no te entendí cómo ha sido un número en común. O sea, por ejemplo, en la D. Ok, Por ejemplo, en el ejemplo ese de 5, 10, 15, sabemos que la D es 5, sí, pero correcto. en el otro, o sea, todos son diferentes, no se coloca. Ah, ya te entendí, correcto, correcto, sí, Catherine, no se coloca, ¿sí? No hay D, porque es que la D, Catherine, es un número fijo, que cambie lo mismo para todos los elementos. Como dijiste, para el primero cambió 6, perdón, cambió 12, luego cambió 6 y luego cambió 3. O sea, no hay una D fija, pero sí hay una relación. Y la relación es que esos números van disminuyendo a razón de por mitades. ¿Listo? Entonces, para eso sí debemos identificar claramente cada uno de esos elementos. ¿Listo? Ya, Entonces, profe. bien. Primero, vamos a colocar acá el practiquemos. Recuerden, este practiquemos. Tienen hasta el otro viernes para enviármelo. Así que, pues, no hay afán. Y vamos acá trabajando en grupo. Para esta semana sí hay tarea. Sí, esta es la tarea, ¿sí? Ok. ¿Vale? Bien. Valentina, ayúdame para el A. Dice, calcular la diferencia, o sea, la letra D del primer punto. Valentina se fue. Ya está ingresando otra vez. Camilo, ¿cuál es la diferencia para este punto A, por favor? Señor, ¿Cuál es la diferencia para este conjunto A, para esta sucesión, para A? que van de 2 en 2. Muy bien, sí, señor. Espérenme acá. Entonces, ¿qué marcamos ahí, profe? D es igual a 2. Es lo único que hay que marcar acá. D es igual a 2. Yo pensé que había que encerrar en círculo. ¿Sí? Abajo es D igual a 5. Gracias, Valentina. Bueno, te iba a preguntar precisamente. D igual a 5. Carla, ¿Cómo así, profe? No entendí ahí. ¿listo? Bueno, muchachos, les pregunté a Camilo y a Valentina, la primera, ¿cuál es la diferencia entre los números? ¿Sí? Por ejemplo, para el ejemplo de Camilo. ¿Listo? ¿Cuánto es esta diferencia, Catherine? De 2 en 2, ¿cierto? Mira, 11, 13, luego 13, 15, 15, 17 y 17, 19. Esa sucesión tiene una Ya, diferencia de 2 en 2. O sea, sí. D es igual a 2. ¿Listo? Mm, Ahora, luego Valentina me dijo el segundo. La diferencia del segundo, ¿cuánto es? 5. Exacto, D es igual a 5. Y Catherine, por favor, la diferencia del último, ¿cuánto es? 4. Menos 4. Exacto, ¿vale? Pero entonces puedes escribirlo netamente como 4, ¿sí? Aunque sabemos que es negativo porque va disminuyendo, ¿sí? La diferencia es netamente el número y una diferencia de 4. ¿Listo? Primer punto, claro, ¿cierto? Para todos. Sí, señor. Listo, dale, Valentina, gracias. Vamos a continuar. Bien. Segundo punto, dice, ¿cuál es el segundo término de la siguiente sucesión aritmética? ¿Listo? Ocho. Felipe dice 8. Sí. Listo, muy bien, sí, señor. Felipe tiene toda la razón, pero explíquenos cómo sacó el 8. Del Pues, 21 al 29. exacto. Listo. Pongan en silencio los
Los audios. Valentina, hazme un favor. Explícame también cómo llegaste al 8. Porque el 21 al 29, pues hay 8. Exacto, pero Valentina, mira, la pregunta no es cuánto es D, ¿sí? Mira, la D es eso de diferencia, ¿sí? Lo que nos pregunta acá el ejercicio, bien, es cuál es el valor de A2, ¿listo? O sea, de este elemento. De ese 8, No, es 13. espere ya. ¿Y por qué 13? Muy Claro, bien, 5 más 8, ¿cuánto es? Ajá, ok. exacto, Ya, sí, ya. como dice Felipe, así de sencillo, así tal cual. Bien, Valentina. Muchachos, sí, ellos hicieron lo correcto. Vieron que la diferencia entre los números es igual a 8, 21, 29, 8. Y sabemos que la sucesión aritmética va aumentando esa misma diferencia. Quiere decir que de 8 en 8. Y 5 más 8, 13. Entonces, Profe, o sea, se suman. se Los suma, dos se sí, suman. Catherine. Se suma, pero mira, ven, Pongan en silencio. Apaguen los micrófonos. yo ya la silencié, tranquila, Valentina. ¿Listo? Catherine, ya que hiciste la pregunta, muchachos, una sucesión aritmética es aquella donde los números van aumentando en la misma proporción. Por ejemplo, el ejemplo que ahorita hicimos de 5, 10, 15 y 20 va aumentando de 5 en 5. Entonces, queremos saber cuál es ese número, pero no lo tenemos. Entonces, miramos que de 21 a 28 aumentaron 8, ¿cierto? Acá hay una diferencia de 8. Entonces, si de aquí a aquí aumentó 8, quiere decir que de 5 a A2 también aumenta 8. Entonces, para conocer A2, lo que hago es sumarle al 5 la diferencia que es 8. ¿Sí? Y da lo que nos dijo Felipe, 13. ¿Listo? Muchachos, Carla, Camilo y Catherine, ¿estamos bien acá? ¿Se entendió? ¿Quedó claro este punto? ¿O hacemos otro similar? Hoy hablen. Bueno, Camilo manda like. Carla, ¿estás bien? ¿Vamos bien? Pues yo entendí todo Sí. perfectamente. Profe, yo más o menos, yo no entendí. No entendiste. Listo. Tranquila. Vamos a hacer otro diferente, Carla. Listo. Vamos a borrar todo. ¿Listo? Mm, Mira, Carla, tienes acá esta sucesión. ¿Listo? 2, Sí. 6, X y 14. ¿Listo? La pregunta del Sí. millón es, Carla, ¿cuánto vale el número que está acá? El que está como X. ¿Qué número va ahí? Para que sea una sucesión aritmética, o sea, que vaya así constante progresión. ¿Listo? Entonces, Carla, de 2 a 6, ¿cuánto aumentó? 8. No, no aumentó 8, aumentó menos. Para saber cuánto aumentó, Carla, tú haces una resta. Restas el número mayor o menos el menor. Mira, Carla, de 2, ¿sí? A 6, ¿cuánta diferencia hay? ¿Sí? De aquí a aquí, ¿cuánta diferencia hay?
¿Me repites, por favor, que no escuché? Sí. Fíjate. No, ¿vale? Tranquila. No, no hay 7, hay menos. ¿Listo? Entonces, para conocer la diferencia, Carla, ¿sí? Si no la vemos muy clara, vamos a hacer es una resta, ¿sí? ¿De qué? Del número mayor menos el menor. Entonces, Carla, a 6 le resto 2, ¿cuánto me queda? 4. Muy bien, 4, perfecto. ¿Listo? D es igual a 4, exactamente. Y entonces, Carla, si D es igual a 4, quiere decir que el aumento es de 4. Entonces, 6 más 4, ¿cuánto te da? ¿Listo? 10. 10. Muy bien, Carla. Exactamente. ¿Listo? Quiere decir que X es igual a 10. ¿Listo? Y después de 10, 14. Y si vemos, cumple. 2 más 4, 6. 6 más 4, 10. 10 más 4, 14. Es una progresión aritmética. ¿Listo? Listo, profe. ¿Vale? Gracias. Catherine, ¿cómo lo ves? ¿También bien? Sí, señor. ¿Listo? Excelente. Vamos a continuar. ¿Listo? Miren, muchachos, que acá el practiquemos básicamente lo hacemos acá como taller en clase y lo que queda es que ustedes lo transcriban en casa, ¿sí? Bien. Entonces, la tercera pregunta dice, ¿cuál de las siguientes sucesiones no es aritmética? ¿Listo? Piénsenlo, mírenlas y me dicen por qué. ¿Por qué no es? La B, La B, dice Felipe. ¿Por qué? porque empezó disminuyendo y pues después empezó creciendo. ¿Quién está de acuerdo con Felipe? Sí, porque vea, marque, la A es de 10 y la C es de menos 6. Sí, señor, tiene toda la razón. Si vemos, la A va aumentando de 10 en 10 y la C va disminuyendo de 10 en 10. No hay nada de malo en eso. Pero la opción B primero disminuye y luego aumenta, ¿sí? Y aunque hay una razón entre ellas, no es de manera aritmética, o sea, no hay una diferencia entre ellos. Vemos que la primera diferencia es de 10 y luego la otra es de 7. Así que no vale, ¿listo? Siguiente punto, dice, calcular los dos siguientes términos de las sucesiones aritméticas. Tenemos la primera, ¿listo? Catherine, para el primer punto, 45, 55 y 65, ¿cuáles son los dos elementos que le siguen? Me preguntó a mí, profe. Sí, Catherine. 75, ¿puede ser? Exacto, ese es el siguiente. Listo. Después del 75, ¿cuál es el que le sigue? 85. Exacto, muy bien, Catherine, perfecto. Listo. ¿Listo? Camilo. Para la B, ¿cuáles son los elementos que le siguen? Camilo. Camilo. Julián. Draxler. Camilo. No, no está. Valentina, por favor, para el B, ¿cuáles son los elementos que le siguen? Voy, profe. Para el B, Para el B, sí, por favor. es lo que estamos haciendo arriba, profe. Mira, es como lo que Es nos que dijo estaba un acá. poquito ocupadita que hay y me desconcentré un poquito. ¿Qué opina? Tranquilamente, ayuda.
Mira, la A fue la que nos ayudó a hacer Catherine. Tienes acá tres elementos, por ejemplo, 45, 55 y 65. Le pregunté a Catherine cuáles son los dos elementos que siguen. O sea, si sigo la progresión, ¿cuál sigue? Después de 65, 75. ¿Cuál sigue? Ella me dice 85. Bien, ¿listo? Ahora, para el ejemplo 2, que es el que te estoy preguntando, ¿cuál elemento sigue? Tengo 11, 22, 33. ¿Cuál sigue? ¿44? Sí, muy bien, tiene excelente, 44. Y el siguiente, 55. exactamente, Valentina, dale, muchas gracias, excelente. ¿Listo? Y Felipe, ayúdame con el último, por favor. 55 y 45. El- bueno, Breve. no, no, ambos le quedaron mal. Ay, sí, porque hay disminuyendo, ¿no? Sí, señor, 50 y qué. 54 Sí, y 43. perfecto, muy bien, sí, señor. Listo, tal cual. Muy bien, muchachos. ¿Listo? Siguiente, quinto punto, dice, determinar si las sucesiones son crecientes o decrecientes. Aquí solo hay que escribir, ahí después en el cuaderno, creciente o decreciente, ¿listo? Bien. Carla, para el primer punto, mira este ejemplo, Carla, 20, 15, 10 y 5. Carla, ella va aumentando o disminuyendo. Disminuyendo. Disminuyendo, Carla, ¿cierto? Entonces, si disminuye, ¿cómo se llama? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Muy bien, Carla, tienes toda la razón, decreciente. ¿Listo? Valentina, la segunda, por favor. Creciente. No, va aumentando. No, decreciente, Pero Valentina. tiene menos. Exactamente, Valentina, mira por qué. Porque el menos quiere decir que es más pequeño, o sea, es más pequeño menos 12 que menos 3. ¿Sí? No aumentando, sino va haciéndose cada vez más pequeño, por ese signo negativo que tiene ahí. ¿Listo? Ok. Excelente. Y Catherine, la última, la C, es creciente o decreciente. Creciente, profe. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? Sí, claro, mira, va aumentando de 10 en 10. ¿Listo? Entonces las dos primeras son decrecientes y la última creciente, ¿sí? Exactamente, Catherine. Tal cual. ¿Listo? Ah, Bien. Y el último punto dice, calcular el término A5. O sea, vamos a calcular los primeros 5 términos, ¿sí?, de la sucesión a partir de los datos proporcionados. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el primero. ¿Listo? El primero dice que A es igual a 2. O sea, el primer término es 2. ¿Listo? Y nos dicen calcular los primeros 5 términos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Y la distancia es de 6. Va aumentando de 6 en 6. ¿Listo? Catherine, ¿cuál sería el segundo término? Si el primero es 2 y va aumentando de 6 en 6, ¿cuál es el segundo? 8. 8, Catherine, muy bien. Muchachos, ¿Sí? rápido que nos quedan 2 minutos. Sí, Catherine, tienes toda la razón, 8. Mm, Valentina, ¿cuál es el siguiente número? ¿Sumo los dos, profe? ¿5 y 3? No, 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 pero no. ahí es el Es el menos. mismo. Mira, Es el...
estamos igual, estamos en el 8 y aumenta de 6 en 6, ¿listo? 14, Sí, muy bien. Dime el siguiente, Valentina, no silencio. 20, ¿Y el último? 26. Exacto, quiere decir que para A5 es igual a 26. ¿Listo? Entonces ustedes marcan A5 igual a 26. ¿Listo? Y de eso se trata. Bien, no hacemos más porque nos queda minuto y medio. ¿Listo? Ok, profe. ¿Listo? Entonces, muchachos, quedamos todos claros, ¿cierto? Todos bien con este Sí, punto. señor. ¿Listo? Bien, muchachos, excelentes. Entonces, en esto consiste la actividad, ¿bien? Para que pues, la realicen cuando tengan tiempo en el cuaderno y me la envíen como gusten, plataforma o correo, como ustedes Listo. prefieran, ¿vale? Vale, profe, está bien, muchas gracias. Listo, muchachos. Gracias a ustedes por la participación. ¿Listo? Que pasen feliz fin de semana. Nos vemos la otra semana. Igualmente. Igualmente. Chao. Gracias Vemos. por la explicación. Chao. Chao. Chao, Felipe, que esté muy bien. Igual.